Historia de México en 1839. Inmersos en la indecisión política. Capítulo 1. De nuevo Santa Anna. A lo largo de 1838, la reputación de Santa Anna aumentó, en tanto que la de Anastasio Bustamante decayó. Ello culminó el 23 de enero del año siguiente, cuando los poderes decidieron retirar su apoyo al presidente. En esa fecha, el Supremo Poder Conservador dio a conocer la supuesta voluntad de la nación, el regreso de Santa Anna a la presidencia. El héroe de Veracruz llegó a la ciudad el mes de marzo para ocupar su interinato. Santa Anna gobernó hasta julio de ese mismo año y fue sustituido por Nicolás Bravo. Capítulo 2. Bravo y Bustamante. Sus decisiones fueron drásticas y unilaterales. La desorganización del Congreso le permitió a Bravo actuar por capricho y sin acatar sus disposiciones. Algunas de sus medidas resultaron muy dañinas para el país, como fue el caso del Tratado de Paz con Francia y la renegociación de la deuda externa. Por consiguiente, el Congreso optó por el regreso de Bustamante a la presidencia pese a sus tendencias federalistas. En esta ocasión, Bustamante permaneció 2 años más al frente del Poder Ejecutivo de la República. Capítulo 3. La ruina económica. A lo largo de casi 20 años de vida independiente, México sufrió levantamientos armados y diversos conflictos ideológicos y políticos. La falta de organización, aunada a la carencia de un proyecto claro de nación, se reflejó en la endeble economía del país. Las finanzas públicas se encontraban afectadas por diversos errores administrativos. Entre 1834 y 1835, el déficit presupuestario fue de 4 millones de pesos. Los conflictos con Texas, los federalistas y la intervención francesa de 1838 y 1839 perjudicaron aún más la situación económica. En 1839, el déficit aumentó a 15.9 millones de pesos. Manuel Eduardo Gorostiza, anterior secretario de Hacienda, explicó que el deterioro de las finanzas públicas se incrementó por los continuos cambios de los ministros y la incoherencia de los planes de acción. No es de sorprender que el país sufriera tantos enfrentamientos políticos y estos dañaron más al sistema. Capítulo 4. Nace un erudito. El 22 de noviembre, un personaje relevante para la historia de la cultura mexicana del siglo XIX, Cecilio Agustín Robelo, nació en la Ciudad de México. Entre sus múltiples trabajos se cuentan obras lingüísticas, filológicas, históricas, jurídicas y literarias. Escribió cuentos, poemas y obras teatrales. Participó en periódicos con artículos de corte científico. Robelo no solo contribuyó a la cultura nacional, sino asimismo a la historia política. Fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia y gobernador interino del estado de Morelos. En 1911 regresó a la Ciudad de México, donde se desempeñó como director del Museo Nacional de Arqueología. Robelo también fue importante erudito conocedor de los temas de la lengua y la civilización náhuatl. Capítulo 5. Una mirada femenina. Frances Erskine Inglis, de Calderón de la Barca, nació en Escocia en 1804. Posteriormente, se mudó con su familia a Boston, donde conoció a su futuro esposo, Ángel Calderón de la Barca, quien fuera nombrado primer ministro plenipotenciario de España en México en 1839. Madame Calderón de la Barca fue una cronista de suma importancia. Su visión de la nación quedó plasmada en la correspondencia que entabló con su familia de Boston durante los 2 años que permaneció en México. Retrató los usos y costumbres de los mexicanos. En sus escritos se puede apreciar su entusiasmo y asombro ante las costumbres de un pueblo tan distinto a lo que conocía y que muchas veces resultaba incomprensible. Posteriormente publicó sus vivencias en la obra La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. Capítulo 6. Un discurso visionario. En diciembre de 1823, Fray Servando Teresa de Mier pronunció su famoso Discurso de las Profecías ante la Cámara de Diputados, el cual se tornó en una célebre declamación. Habló acerca de las desventajas de un federalismo exacerbado como sistema de gobierno para la nación mexicana. A pesar de que esto no representaba su tendencia política, sus aseveraciones le valieron el calificativo de centralista. Para Teresa de Mier, el federalismo radical fracasaría en México y llevaría a la nación a nuevos enfrentamientos. A su modo de ver, aunque la federación era la forma más perfecta de gobierno, era un fin inalcanzable. En el caso mexicano,
La implantación de un sistema federalista causaría la fragmentación de manera inevitable. Capítulo 7. México y el modelo estadounidense. Fray Servando Teresa de Mier pensaba que los mexicanos tenían como modelo a Estados Unidos de América, quienes poseían una gran forma de gobierno. Argumentó que la federación fue una buena alternativa para los estadounidenses debido a su previa condición de estados independientes y separados. Aplicar dicho modelo a México resultaría en una debacle. La razón de la frustración del federalismo en México se debió a que la estructura gubernamental virreinal era centralizada. Un cambio hacia el federalismo radical sería, por tanto, imposible en tan corto tiempo. Capítulo 8. Una república federal moderada. Fray Teresa de Mier proponía una república federal moderada, que correspondiera a las costumbres y a la educación de la nación. Al asumir una forma federal radical, los estados perderían fuerza, no habría cohesión entre ellos y se fragmentaría el país, que quedaría a merced de las amenazas extranjeras. Capítulo 9. Peligros y ejemplos externos. Fray Teresa de Mier estaba consciente de la vulnerabilidad del México independiente, de ahí que un sistema de gobierno fuerte le daría lo necesario para enfrentarse a los que desafiaban su libertad, como era el caso de la temida Santa Alianza, cuyo objetivo era reconquistar los territorios americanos. Asimismo, conocía los casos de naciones como Colombia, Venezuela y Argentina, envueltos en graves conflictos después de haber elegido a la federación como forma de gobierno. La fragmentación solo traería peores enfrentamientos bélicos entre la población, lo cual debilitaría aún más al país. La carencia de una cultura política y de una educación que diera bases sólidas a la federación dificultaba la implantación del federalismo radical en México. Por esto, consideraba que se debía optar por un sistema intermedio, que no llegase a los extremos centralistas ni federalistas, un sistema que permitiera llevar a cabo una transición tranquila en la forma de organización nacional. Capítulo 10. La demagogia. En su discurso, Fray Servando Teresa de Mier acusó a algunos personajes inteligentes que buscaban manipular al pueblo con el fin de alcanzar el federalismo en función de sus intereses personales. Tales personas adquirirían mayor poder si el federalismo se instauraba, y por ello, conducían al pueblo a demandar este sistema de gobierno, a pesar de que no fuera lo mejor para el país. Afirmó que el pueblo era susceptible de caer presa de demagogos que solo buscaban su provecho personal a costa del de la mayoría. A su vez, Mier exhortó al Congreso para que no se dejaran llevar por las peticiones populares, ya que su labor consistía en guiar al pueblo hacia su beneficio. Capítulo 11. Lección no aprendida. Fray Servando conocía bien la realidad política mexicana y sabía que el sistema federalista acarrearía muchos problemas, tanto más que el país continuaba luchando por su consolidación frente a propios y extraños. La unión era lo que México necesitaba en esos momentos, y Teresa de Mier buscó alcanzarla por medio de una organización nacional de corte medio y no extremista. La Constitución Federal de 1824 demostró no ser la respuesta adecuada para los problemas que aquejaban a México, por lo que la sociedad se sumió en mayores desgracias. En los años siguientes, se dieron numerosos enfrentamientos, ya que las necesidades de los distintos grupos no se encontraban representadas en ese sistema.